Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos desde vuestros hogares. Quiero darles un cordial saludo a nombre del Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas en este 46º aniversario que venimos organizando este ciclo de eventos con todos ustedes. Quiero en esta oportunidad ceder la palabra a nuestro director, el señor Carlos Hertz, para que pueda darnos la bienvenida. Por favor, Carlos. Muchas gracias, Vilma. Ustedes también. Buenas tardes con todos, todas. En esta última jornada de las actividades celebratorias por el 46 aniversario del Centro Bartolomé de las Casas, hemos querido compartir esta presentación que tiene que ver con la construcción de una cultura de paz como parte de una propuesta de desarrollo de la macrorregión sur, contando con la participación del padre Gastón Garatea, con quien a nivel muy personal me una particular amistad, considerando que es socio de la institución, socio del CBC. Tal como hemos manifestado en cada una de estas reuniones, estas jornadas han contado con la participación de los diversos socios y socias de la institución, quienes a partir de sus ricas experiencias académicas, profesionales y de trabajo social, han podido compartir temas diversos que forman parte de esa compleja agenda de desarrollo que desde el sur el CBC quiere contribuir a que se genere, a que se diseñe, a que se comparta y se pueda implementar. Hablar de cultura de paz es un concepto sumamente importante en un país como el nuestro, donde se ha confundido muchas veces la palabra pacificación con paz. Y no es lo mismo, ¿no? La paz implica esa búsqueda de tolerancia, esa búsqueda de acercamientos entre las personas, tratando de poner por delante, evidentemente, lo que son los conceptos de desarrollo con justicia, con equidad, con inclusión, y dentro de eso habrán diferentes también puntos de vista que se van juntando y van confluyendo en torno justamente a objetivos comunes. Esa construcción de una cultura de paz es lo que todavía creemos está pendiente en el país, ¿no? Y por eso tenemos situaciones muy polarizantes, muy complejas, ¿no? Que impiden resolver una serie de situaciones de conflictos, ¿no? O de tensiones que devienen muchas veces en violencia, en situaciones muy complejas y que a la larga dificultan aún más las posibilidades de construcción de propuestas de desarrollo. Ese es un poco el sentido también de esta presentación. Y queremos dejar en el uso de la palabra a Gastón para que comparta su testimonio, sus mensajes a todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Queremos compartirles de repente a los que nos están acompañando en las redes sociales un poco el objetivo de este nuestro evento. Es hacer un análisis y divulgar en la importancia de la cultura de paz y el diálogo en la construcción de identidad y ciudadanía. Esto es lo que queremos lograr con este evento y al mismo tiempo quizás realizar también un balance de las dificultades y desafíos en la construcción de la cultura de paz macrorregional. En ese entender queremos ceder la palabra, por favor, al padre Garzón, para que pueda acompañarnos con su ponencia principal. Adelante. Bien, yo creo que el primer punto para poder trabajar con una cultura de paz, creo que el primer punto que hay que tener en cuenta es la verdad, ¿no? Cualquier otra construcción que hagamos nosotros fuera de la verdad
está condenada a venirse abajo. Porque creo que la verdad es el punto básico, el soporte que tiene que hacernos crecer y ahondar en humanidad. Nosotros vivimos en un país donde la verdad no es una cosa evidente. Se nos dicen tantas verdades y hay tanta gente que miente con una naturalidad que es asombrosa, realmente. Se dicen mentiras con una solemnidad terrible. Y eso nos molesta mucho. Y entonces ese acostumbrarse a decir la verdad, a trabajar con la verdad, es primordial. Luego me parece que hay una categoría de gente que es muy importante, que es la gente solidaria. Aquel que quiere ser hermano de su hermano, ¿no? Tiene que sentir al otro igual. Para ser solidario, creo que hay una dimensión interior que es muy importante, que hay que ser compasivo. Solo el compasivo es solidario, porque el compasivo no es en el sentido del melindroso que se... Se cortó, Vilmita. Un segundito, por favor. Vamos a retomar la conexión con el padre. Un segundito. Bien, mientras vamos esperando de repente por estas dificultades de la línea, queremos ir compartiéndoles que el padre Gastón Garatea es pues socio del Centro Bartolomé de las Casas. Asimismo, también ha sido el primer presidente de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, con que también participó en el Acuerdo Nacional y actualmente se desempeña como asesor en temas de responsabilidad social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un poco su referencia del padre Gastón. Vilmita, de nuevo está el padre con nosotros. Padre, adelante, por favor. Ya. Les decía yo que para poder construir una costumbre de paz basada en la verdad, teníamos que ser solidarios. Y para ser solidarios, tenemos que ser compasivos. Y ser compasivo no es una cosa melindrosa, sino es un poderse en los zapatos del otro, sentir ¿no? Con el otro. Y esto me parece que es muy importante que se trabaje. Y en esto hay una dimensión que es muy importante, que es la dimensión educativa. Quien no sea educado en la solidaridad, en la compasión, en esta cultura de trabajar por la paz, en la verdad, creo que no puede entrar a este campo tan nuevo. Y en eso hay que ser muy desafiante, ¿no? No podemos quedarnos en una actitud como de espera, que las cosas nos lleguen. Tenemos que trabajar nosotros porque esto llegue con nuestro trabajo. Creo que en esto uno tiene que pararse muy bien y agarrar las cosas con las dos manos para que esto sea verdad. Tenemos que construir una cultura de paz entre nosotros los peruanos, porque estamos a punto de volver a recrudecer la violencia de los años 80. Hemos nosotros padecido con Sendero Luminoso un espanto de vida, un espanto, realmente no se podía vivir. Cuando uno pasaba por los lugares donde había sido el campo, sobre todo arrasado por Sendero o por el ejército, porque los dos fueron crueles, creo que uno aprendió el desastre que era esta deshumanización. No había solidaridad, no había verdad, no había justicia, no había paz.
Entonces, creo que este tema de la paz, creo que es muy importante. No se trata de pacificar, se trata de hacer que haya paz, que es otra cosa, ¿no? Creo que en este sentido tenemos que ir buscando todos los peruanos entre nosotros un nuevo mundo. Y un nuevo mundo que tenemos que crear, porque no se nos ha regalado, no se nos da gratuitamente. Por eso, este seminario me parece a mí clave, muy importante para el futuro del Perú. Nosotros tenemos que trabajar entre nosotros toda una cultura de paz. Cultura de paz que significa poner valores importantes para poder construir. Estos valores que estoy diciendo yo, de verdad, de solidaridad, de compasión, de calidad humana. En esto no tenemos que dejar de cejar en esto, porque no podemos distraernos de esto. Esto hay que hacerlo siempre, siempre. Y en esto la educación juega pues un rol realmente importante entre nosotros. Yo quisiera dejar las cosas ahí porque creo que no hay que decir demasiadas cosas, sino que hay que mantener esta cultura de paz con sus valores y con sus urgencias en el Perú de hoy. Airecito, ¿se ha apagado su micro o se ha ido? Por favor. Ya culminó, Vilma. Ya terminó, Vilmita. Sí. Pasemos a las panelistas, por favor. Bien. Muchísimas gracias, Padre Gastón. Entonces, seguidamente vamos a pasar a las panelistas. Quisiéramos invitar a la señora Amparo. Amparito, ¿estamos? Aquí estamos, sí, aquí estamos. Okay. Bienvenida. Entonces, quisiéramos, por favor, pedirte tus comentarios sobre la ponencia del padre. Y tenemos, en realidad, 12 a 15 minutos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, una pena, primero no haber podido tener la conexión correcta con el padre, lamentablemente, pero también a la vez un gusto de poder compartir esta reunión con quien fue el primer presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ¿no? Actualmente yo me estoy... Y de verdad que es un honor tenerlo también en la reunión y poder compartir con todos ustedes, bueno, algunos puntos de vista sobre el tema de cultura de paz, ¿no? Bueno, actualmente el país, ¿no? Y nuestra región tiene un desafío muy grande. Todo el país, en realidad, y de repente podríamos decir a nivel mundial, o sea, ahora es cuando estamos viendo realmente la necesidad de una cultura de paz, ¿no? De sacar el tema de violencia de nuestras vidas. Creo que este contexto en el que estamos viviendo actualmente, el COVID, ha hecho que veamos, que se hagan más visibles justamente las brechas que existen y también las desigualdades, ¿no? Y justamente las brechas, las desigualdades y la corrupción, creo que son los tres factores complicados justamente para que no podamos desarrollar una verdadera cultura de paz. En ese sentido, creo que es importante, ¿no? Ver toda la parte estructural de nuestras políticas, de nuestras agendas. Ahorita se está atendiendo todo el tema del COVID y el tema prioritario de la salud, pero nos estamos olvidando, ¿no? de la clase de ciudadano que necesitamos en este contexto. Entiendo y por conocimiento que el Ministerio de Educación está haciendo esfuerzos justamente a través del Aprendo en Casa y de los objetivos de cumplir competencias para este año, que éstas sean específicamente justamente en construir ciudadanos con cultura de paz, ciudadanos responsables, con valores, como decía el padre, ¿no? Creo que el problema de no tener valores es aquello que nos lleva a no tener una cultura de paz. Además del tema de la identidad, ¿no? Hace poco veía un video
sobre el problema que sucedió con una persona de color en Estados Unidos y hacían una reflexión, ¿no? Y esta reflexión tenía que ver con el color de la sangre. ¿Hay diferencias en el color de la sangre? Pues no, todos somos iguales, ¿no? Y tendríamos que promover la mirada horizontal entre todos, porque ciertamente todos cumplimos un rol, cumplimos ciertas funciones, tenemos de repente algunos títulos, tenemos la oportunidad de vestir algún tipo de ropa con algunas telas. Sin embargo, más allá de todo eso, igual, todos somos iguales, ¿no? Creo que ahí está el punto en el cual nosotros, no solamente como funcionarios del Estado o como sociedad civil organizada, deberíamos de promover una cultura de paz, sino también desde nuestras familias, desde cómo nos toca como padres, cómo nos toca como familia, ¿no? La cultura de paz. Todos somos iguales, no debe haber diferencias, no debemos seguir abriendo las brechas. Entonces, entiendo de que actualmente el Estado, la sociedad civil, ¿no? Desde la mesa de concertación también, desde hace muchos años, no es de ahora, ¿no? Desde hace años atrás, se vienen desarrollando algunas acciones políticas para cerrar las brechas y también para disminuir las desigualdades. Como les decía anteriormente, el COVID, de alguna forma, también nos ha hecho más visible, ¿no? Todas las desigualdades que tenemos y entonces, al hacerlas visibles, podemos proponer acciones para que estas no existan. Esta polarización, ¿no? Del que nos hablaba también nuestro presidente de CBC, ¿no? Es la que efectivamente desencadena pues la violencia, ¿no? Además de, bueno, que están vulnerando los derechos de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, ¿no? Cómo mejorar estas condiciones, las condiciones socioeconómicas, que también es todo un problema, la discapacidad, las enfermedades terminales, la atención en situaciones de emergencia y desastres también, ¿no? Nos abren brechas grandes de desigualdad. Entonces, hay una Agenda 2030 de la que hemos hablado bastante. Esta Agenda 2030 y también el plan, ¿no? El Plan Nacional al 2050, que es un plan de CEPLAN, que CEPLAN está viendo este tema, justamente con una visión de planificación a futuro, justamente busca, ¿no? Tener mejores ciudadanos, porque actualmente podemos tener ciudadanos con muchos títulos, ciertamente, pero ¿qué importa más, no? ¿Qué importa más en las instituciones actualmente del Estado? ¿Qué nos importaría más, por ejemplo, en un representante político? ¿Acaso no son su identidad, no? ¿Acaso no es también sus valores? ¿Acaso no podríamos medirlo, además, como representante, justamente porque tenga que promover la igualdad, ¿no? La paridad que no vemos ahora? Entonces, creo que esos puntos son bastante importantes para la construcción de una cultura de paz, ¿no? El tema de la identidad, que me parece muy importante, que lo están tocando el día de hoy también. Definitivamente, sin identidad no hay desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante el hecho de que cada uno sepa de dónde viene, ¿no? Y también para proyectarse hacia dónde va, qué es lo que quiere. Pero sabiendo uno de dónde viene, entonces sabe qué fuerza tienes, de repente emocionalmente también uno es más seguro. Hemos tenido por años, hemos vivido por años el tema de discriminaciones y que tenía que ver solamente con cultura diferente, ¿no? La interculturalidad, por ejemplo, dentro de sus objetivos, dentro de sus líneas, ¿no? De base, nos habla justamente de esta igualdad. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, cuando comenzamos a perder la identidad, entonces
ya no somos interculturales, ¿no? Al contrario, vamos discriminando a los demás. Entonces, una de las acciones que deberíamos de vivir, ¿no? Es lo que nos proponen también las políticas públicas, ¿no? El tema de atravesar todos los sectores públicos justamente con interculturalidad. Justamente que todos nos volvamos interculturales para aceptar las diferencias del otro, pero sabiendo que el otro tiene los mismos derechos que yo. Entonces creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Como les decía, esperemos que en las siguientes políticas públicas, que los sectores, no solamente educación, sino salud, vivienda y todos los sectores, tratemos de mejorar nuestras acciones por hacer acciones para vivir y para construir una cultura de paz, ¿no? Y que esto nos ayude a desarrollar también identidad. Y que nos ayude a desarrollar acciones que contribuyan a mejores ciudadanos que necesita la región, pero que también necesita el país, ¿no? Bien, hasta ahí podría comentar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, muchísimas gracias, señor Amparito. Muy importantes sus aportes. En realidad tiene usted razón, es una pena que no hayamos podido escucharlo al padre Gastón. Está muy interesante su ponencia, sobre todo cuando nos dice de que cuando hablamos de paz es que tenemos que ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Para sentir prácticamente lo que está sintiendo el otro, ¿no? Bien, queremos invitar ahora, por favor, a la señora Silvia Alayo, para que también pueda hacernos un comentario y de repente también su opinión sobre esta situación de la cultura de paz. Por favor, señora Silvia. Buenas tardes, mucho gusto expresarles a ustedes el saludo y la felicitación de parte de CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social, en la que ya hace algún tiempo comparto junto con colegas, un equipo de trabajo, justamente toda la labor de promoción y de educación en defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Nos mueven los principios evangélicos, la doctrina social de la Iglesia, y por eso me honra igual como Amparo el poder estar compartiendo con ustedes, pero de manera particular con el padre Gastón Garatea por la trayectoria que él tiene y de manera muy particular desde la labor que realizo en el acompañamiento de las personas privadas de libertad, la pastoral de cárceles. Hemos tenido experiencias con él muy cercanas y muy humanas en el acompañamiento también de este grupo de personas. Así que agradezco de manera especial que me hayan considerado en este panel de comentarios para comentar nada menos que a un grande, el padre Gastón Garatea, y como de lo bueno poco, yo creo que lo que el padre ha compartido con nosotros es esencial. Más allá de las dificultades técnicas, nos ha dejado de lo que me parece para mí ideas centrales. Y quiero empezar por dos. Él se ha referido a la cultura de paz como un escenario, un ambiente, un modo de vivir que está impregnado por valores. Y de estos valores, de los múltiples que hay, que sabemos, que promovemos, él se ha referido fundamentalmente a 4. Si ya solo nos quedamos con estos 4, estamos en camino de esa construcción. Nos dice que la cultura de paz tiene que promover el valor de la verdad, y la verdad lo pone como el punto de partida y valor fundamental para conseguir la paz. Pero también nos habla de la solidaridad, una solidaridad que parte de considerar al otro como mi hermano. Y esto, que podría sonar un lenguaje
digamos, eclesial o de creyentes, en realidad no resulta tan así si nosotros pensamos en los ciudadanos como hermanos nuestros, ¿no? Como una ciudadanía, como un grupo de iguales a los que también Amparo ha hecho referencia. Y una solidaridad, nos decía el padre, que debe llevarnos a la compasión, y no una compasión lírica, cursi, sino que más bien es una compasión que viene nos ha dado la significancia de la palabra del sentir con, de tener la capacidad de sentir con el otro, de tener la capacidad de identificarse con el otro y con la otra, de ponerse en el lugar de esa otra o de ese otro que forma parte de nuestra familia en nación, por decirlo de algún modo. Entonces, el padre termina este resumen de valores en los que se funda la paz con la calidad humana, ¿no? Y nos señala entonces eso, la verdad, la solidaridad, la compasión y la calidad humana. En esos valores fundamentales, la paz tiene que ser, nos ha dicho, no solamente pedida, rogada, la paz tiene que ser construida, la paz tiene que ser trabajada. Entonces, para mí son esas dos ideas centrales que voy tomando de lo que el padre Gastón nos está dejando esta tarde, ¿no? Los valores en los que se funda la paz, pero además esa necesidad de trabajar por la paz. Y trabajar por la paz nos ha dado una clave también. Trabajar por la paz significa trabajar la dimensión educativa de la formación de una cultura de paz. Nos decía el padre, la paz no nos va a venir así de la noche a la mañana, la paz no nos va a venir de por sí sola, únicamente con pedirla. La paz hay que trabajarla, hay que construirla. Entonces, hay contradicciones con lo que estamos viviendo en el tiempo, con lo que vemos en nuestro país, y esto fue uno de los puntos que también nos ha señalado el padre, ¿no? La paz se funda en la verdad, pero ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestro país? Es evidente que la verdad no brilla, ¿no? No es la verdad algo de lo que podamos sentirnos orgullosos, no es evidente. Pero aquí yo quisiera complementar también todo trabajo que tenemos que hacer por construir la paz. En realidad deben significar para nosotros algo mucho más que palabras vacías. Construir la paz debe llevarnos a nosotros a hacer lo que el Papa Francisco nos ha dicho este año en su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz. Él nos quiere a todos como testigos convencidos, artesanos de la paz. Testigos convencidos de que la paz existe, de que la paz se puede construir, de que la paz se alcanza, la paz se logra, pero si trabajamos. Y nos da esta característica, ¿no? Artesanos, que todos tengamos este arte de construir la paz. Construir la paz estoy tomando de la idea que el padre nos ha dejado, ¿no? Cuando el padre Gastón dice la paz no nos viene solamente con el acto de pedir paz, estoy pensando también en esta famosa carta de Juan 23, La paz en la tierra, donde el Papa Juan 23 decía, la paz no es la tranquilidad de un cementerio. La paz es fruto del trabajo por la justicia. La paz es trabajar por la justicia. Por eso es que también nosotros cuando hablamos de paz vamos a llegar siempre al punto de considerarnos todos como iguales, y aquí tanto el padre Gastón como Amparo han hecho alusión a esas brechas sociales que subyacen a los problemas
que existen en nuestro país y que ciertamente la pandemia que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad en nuestro país, se han evidenciado, pero sobre todo se han agravado todas esas debilidades que hay en nuestro país y que no han sido atendidas a tiempo. Ahora con la pandemia se agravan y se hacen más visibles. Y se hacen más visibles las inequidades, la inequidad social, las brechas sociales, como decía, que existen, ¿no? Pero más allá de eso, también quiero mencionar esta frase con la que el Papa inicia su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz de este año, y dice: la paz como objeto de nuestra esperanza es un bien precioso al que aspira toda la humanidad. Y justamente por eso trabajamos, y justamente obras tan importantes y valiosas como el centro, el Bartolomé, de las casas, impulsan este tipo de trabajo. Pero pensar en la paz no como una mera ausencia de guerras o la paz la tranquilidad de los cementerios, nos habla también de un proceso que, como todo proceso, tiene que ser constante en el tiempo. Por eso es que se habla de la construcción de la paz. Pero también tiene que ser, desde lo que el Padre nos está dejando, tiene que ser la paz, ese compromiso constante de trabajo por la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común. La verdad, la justicia y el bien común. Que en un estado de derecho como el que vivimos en el país, nosotros podemos tener una idea, también el Papa lo desarrolla en su mensaje, pero quiero expresarlo así, de esta manera. Nosotros vivimos en un estado de derecho y la paz, así entendida como la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común en un estado de derecho, nos va a llevar a tener un paradigma. Ese paradigma puede ser, de hecho, es la democracia. Ese podría ser, la democracia entonces es como el paradigma de ese proceso de construir la paz. Y cuando decimos que la paz se basa en la justicia, entonces, ¿qué es la justicia sino también el compromiso de salvaguardar, de defender, de promover los derechos de cada uno y de cada una? Pero entonces los individuos, los ciudadanos tenemos derechos y también asumimos responsabilidades, ¿no? Y cuando hablamos de derechos y de responsabilidades, entonces, en un estado de derecho, como decía, esto se manifiesta también en la democracia. ¿Y cómo vivimos la democracia o qué es la democracia? En palabras simples, la democracia es un ideal de lo que debe ser. ¿Y qué debe ser la democracia? Digamos que es la progresiva consecución de la igualdad. Ese es el ideal, ¿no? Pero siempre los seres humanos necesitamos tener ideales para poder caminar, llegar hacia ese ideal construyendo desde la realidad, ¿no? Entonces les decía también que la democracia supone una comunidad política de ciudadanos y son ciudadanos que participan y que participan en el destino de sus pueblos, ¿no? Lo que nosotros llamamos el desarrollo integral o el desarrollo humano integral. Para eso necesitamos el concurso, la participación de la ciudadanía. Entonces, en términos más bien de Estado de Derecho y de democracia, equiparando con la construcción de la paz,
podríamos decir que a la búsqueda de la justicia, de la verdad y del bien común para que exista paz, tienen que existir también en el correlato ciudadanos que se reconozcan como iguales, con los mismos derechos, pero también con la capacidad de asumir responsabilidades y que participan en la construcción del destino, del desarrollo de su propio pueblo o de sus pueblos. Entonces, ese es otro elemento fundamental también para construir la paz, que es la participación de todos. Y cuando decimos la participación de todos, si lo pensamos en términos de democracia, podríamos pensar en algo que desde muy pequeñitos nos han enseñado en los colegios. Personalmente creo que nos enseñan mal, cuando se dice que la democracia se establece en función de las mayorías, o que la democracia es el respeto a lo que la mayoría quiere, lo que la mayoría dice, lo que la mayoría opina. Entonces hay como un afán de querer igualarnos a todos los ciudadanos para construir como un tipo de país o cultura homogénea. Entonces, en términos de derechos, de acuerdo, todos somos iguales, pero cuando se trata de construir la paz, no podemos quedarnos en lo que la mayoría quiere, lo que la mayoría dice o piensa. En las democracias modernas, las minorías importan cada vez más, porque cada vez más existen minorías intensas. Esas son las sociedades que se reconocen como plurales, y en el Perú tenemos una dificultad con reconocer esa pluralidad, que no todos somos iguales. Entonces, cuando nos reconocemos como una sociedad plural, donde hay diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, ¿no? Tenemos que reconocer esas diferencias para valorarlas todas y reconocer estas minorías y poder darles su valor. Entonces, ya cuando existen el reconocimiento de esas minorías, la regla ya no puede ser solamente lo que dice la mayoría. Esa regla de las mayorías se transforma en una regla del consenso. Entonces, mayoría y minoría tenemos que consensuar para respetarnos todos en medio de un valor importante que es la tolerancia. ¿Y cómo se construye el consenso si no con el diálogo? Entonces ahí hay otro elemento también de la construcción de la paz, que es el diálogo. Por eso en la titulación que ustedes han hecho de este evento, de este compartir, es bien importante porque es realmente profunda esas características que ustedes le están poniendo a la paz, ¿no? Bueno, yo quería aportar, para no extenderme mucho más, quería, si el padre Gastón me lo permite, a las ideas que él ha precisado, agregarle algunas otras de complementariedad, más desde una teoría, digamos, del Estado de Derecho, de la democracia, que es a donde me lleva también, como solemos decir algunos abogados, la deformación jurídica que tenemos. Entonces quería alcanzar a modo de complementar algunas de estas otras ideas sobre la democracia y la democracia, la ciudadanía y estos otros componentes que nos deben llevar a construir la paz. Quería terminar solamente con una cuestión antes que se me pase. Cuando hablamos del diálogo que también se construye, hay una idea fundamental que el Papa Francisco nos ha dejado y yo creo que vale para todos, creyentes y no creyentes. Entonces, él señala que cuando el diálogo, esto aludiendo a los múltiples conflictos, sobre todo de carácter socioambiental, que en la realidad existen, y más aún lamentablemente en la región del sur, ustedes saben muy bien todo lo que se vive en relación a estas materias de conflictos socioambientales. El Papa Francisco nos dice, el diálogo tiene que ser un ejercicio de escucha mutua.
pero en una mesa de diálogo el papel, el primer papel lo tienen las comunidades que son afectadas, en tanto ellas son las que van a preguntarse qué quiero para mi pueblo, qué necesito para mi familia. Entonces, esas comunidades son las que deben tener el primer lugar en una mesa de diálogo. Si no escuchamos a las comunidades, cualquier otra cosa que se haga será negociación o será imposición, pero no es un diálogo y no sería un diálogo mucho menos que nos lleve a la paz, a la cultura de paz sobre la que hoy estamos reflexionando. Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias a ti, Silvia, por esta reflexión que nos haces. Como bien has dicho, las pocas palabras que nos ha vertido el padre Gastón han sido muy importantes y creo muy profundas, y nos has compartido esta reflexión a partir de ellas. Tenemos bastantes comentarios, reflexiones y algunas preguntas de nuestros amigos que nos están acompañando. Quisiera dar alguna lectura para que tanto la señora Amparo como también Silvia, o también quizás Carlos, podríamos dar alguna respuesta o de repente algún comentario sobre lo que están proponiendo. Lo que nos dicen es que la paz desde la educación pública, que tiene falencias en llegar a las comunidades indígenas. Dicen también de que la construcción de la paz pasa por un tema fundamental, la verdad. La verdad que la pandemia ha dejado expuesta. La verdad es un sistema económico falso, caótico, individualista, egoísta. La verdad es un sistema de salud. Creo que esto es cierto. También nos preguntan y nos dicen, la salud es un derecho humano. La verdad de un sistema de salud mercantilista que no enfatiza la salud preventiva. La salud es un derecho humano. La verdad de una educación pública desfasada y no mísero presupuesto, como cómo construir más allá de la retórica las bases de la paz desde y con la sociedad civil. Eso nos dicen en el WhatsApp, pero también hay otras preguntas que nos están compartiendo aquí a través del WhatsApp. Nos dicen, ¿no cree que se rompe la paz de las comunidades cuando están presentes las empresas extractivas que para el Estado es el que traerá el progreso, la economía del país? Cuando las comunidades están asustadas en este periodo de COVID y no tienen suficiente información, no tienen derecho a información por no contar con medios como el WhatsApp o el celular o la radio, no estamos irrumpiendo su paz. Estas son algunas preguntas y algunos comentarios que nos están haciendo. Quisiera, por favor, darles el micro para que puedan hacer vuestros comentarios y de repente responder también alguna de estas preguntas. Muchas gracias. Primero, podríamos invitar de repente a la señora Amparo. Parece que está presente el padre Gastón, que puede responder. ¿Estará? Padre Gastón. ¿Está presente el padre Gastón, por favor? Sí, el padre Gastón está con nosotros. Un segundito para pasarles con él. Ahora va a hablar el padre. Padre, adelante, por favor. He quedado con una cosa que me está quemando hace mucho tiempo, ¿no? Que es el tema de la democracia. Es evidente que entre nosotros hemos progresado muchísimo, ¿no? Cuando uno analiza la historia del Perú desde los incas, uno se da cuenta de que hemos ido progresando. Hemos tenido pues colonia, hemos tenido digamos regímenes espantosamente duros, dictatoriales,
hemos tenido farsas de república, y bueno, y hemos llegado en el siglo XX más o menos a estatuir la democracia como sistema, lo cual no es una gran cosa, ¿no? Y esto es lo que me parece interesante ponerlo acá en un foro como este para reflexionar. La democracia no es el ideal, sino que nos pregunten a nosotros cómo vive nuestra gente, ¿no? Entonces, no podemos promover la democracia como el ideal de la vida humana, porque no hay ningún ideal. La diferencia de clases, la diferencia de haberes, la diferencia de salud, ¿no? Y de justicia que tenemos en nuestro mundo de hoy, no es ningún ideal. Ahora, es ciertamente mejor a lo que teníamos antes, es verdad. Es que antes estábamos muy mal, venimos de muy lejos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido hay una reflexión política que no ha terminado. Tenemos que ir buscando nosotros cuál es el sistema que debemos recoger e instaurar. En el Perú tenemos hoy día un drama con el poder legislativo, ¿no? Un verdadero drama. Al Congreso anterior lo tuvieron que suprimir por malo, ¿verdad? Porque era muy malo, ¿no? Y este nuevo Congreso que tenemos, si no se porta bien, también lo tendremos que suprimir porque tiene que ser bueno y no lo es. Entonces, creo que en ese sentido, cuando uno piensa en estas democracias armadas, en este tipo de cosas, uno se queda como pensativo. Yo no tengo la solución y creo que no la debo tener tampoco. Creo que esto es un asunto que tenemos que ir trabajando por muchos años, para ir descubriendo cuál es el horizonte que nos sirve. Tendremos que aprovechar lo que hay en otros países, evidente, ¿verdad? Pero no tendremos que sujetarnos a lo que hacen otros países, ¿no? Esta es una diferencia muy importante. Creo que la oportunidad que se tiene en este foro para pensar, para esta cosa que se ha dicho y que me parece que es muy importante, que me faltó a mí, que es lo que es el diálogo. Y el diálogo es dejarse atravesar por la palabra del otro, ¿no? Si es que la palabra del otro me resbala, no hay diálogo. Si no, la palabra del otro tiene que entrar donde mí y cuestionarme y yo tengo que dar una respuesta adecuada a eso. Creo que en estos años que se nos vienen, que tienen que ser años de diálogo, tenemos que trabajar este punto. Y lo digo esto pensando en lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una cosa bien caótica que nos conduce a las elecciones del año 21. Hoy creo que nuevamente, ¿no? Se está y yendo, esta ¿no? es una preocupación muy grande, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo político impresionante para poder tener un país mejor que el que tenemos, ¿no? Este país no nos lo regala nadie, no vamos a ir a hacer cola para que nos den el país, no, tenemos que trabajar, tenemos que construirlo, tenemos que lucharlo, ¿no? Esto es lo que yo quisiera que quedara como una marca en este seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Padre Gastón. Mil disculpas por estas averías que tiene nuestra línea, pero en fin, habrá que seguir aprendiendo a comunicarnos a través de esta línea, ¿no? Creo que para todos, para muchos es nuevo también. Quisiera, por favor, no sé si ha escuchado también las preguntas, pero también quisiera invitar a la señora Amparo y a la señora Silvia para que por favor nos ayuden con los comentarios. Gracias señora Vilma, muchísimas gracias acá. Bien, sí, bueno, siempre es un gusto escucharlo al padre Gastón y creo que una de las palabras que me parece importante es el tema de democracia.
no podemos construir democracia si no nos vemos como todos con los mismos derechos, ¿no? Entonces, cuando nos decían en una de las preguntas cómo se lleva la cultura de paz a las comunidades indígenas, en realidad tendríamos que más bien resaltar la organización que ya tienen las organizaciones indígenas, que ya tienen los pueblos indígenas o originarios. Ellos tienen ya una cultura bastante organizada, y no se trata de que nosotros tengamos que llevar a ellos o traer de ellos, sino ahí está el tema de interculturalidad, ¿no? Es el respeto a su forma de vivir y es el respeto que también ellos nos tienen a nosotros en nuestras costumbres y en nuestra forma de vivir, ¿no? Es importante a través de la democracia reforzar la paz. Y algo importante que también decía el padre Gastón es el tema de la empatía. Mientras yo no haga las cosas pensando en cómo se va a sentir el otro, ¿no? El beneficiado de mis acciones, entonces no podríamos construir una cultura de paz. Sin embargo, creo que es una pregunta importante que deberíamos hacerla abiertamente, y es: ¿quiénes deben de fomentar la cultura de paz? ¿Quiénes? ¿A quién le toca? ¿Le tocará al Papa? ¿Al presidente de la República? ¿Tal vez al gobernador regional? ¿Al presidente de CDC? ¿A la coordinadora de la mesa? No. Veamos que en realidad esa tarea es absolutamente de todos los ciudadanos, porque la cultura de paz no se va a crear, no se va a trabajar, no se va a fomentar desde el Estado de arriba para abajo. Es al revés. La cultura de paz tiene que nacer desde nuestros hogares, desde un hogar donde todos tienen derecho, el papá, la mamá y los hijos. Entonces, creo que un punto muy importante para la construcción de paz es nuestra sociedad, tal cual está hecha, donde todos tenemos que ser responsables para la construcción de una cultura de paz, pero no solo responsables, sino también garantes. Tenemos que garantizar que los nuevos ciudadanos ya vengan con un chip incorporado, bueno, no chip, con una mentalidad incorporada en la cual siempre me voy a preocupar por el otro y voy a saber que los otros también se van a preocupar por mí, y esto va a ser recíproco. Eso es vivir una cultura de paz. ¿Dónde enseñamos la gratitud? ¿Dónde enseñamos el respeto? ¿Dónde aprendemos la confianza? ¿Dónde se nos forma la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la integridad, la igualdad y la equidad? Creo que no hay ninguna escuela, no hay ninguna institución que trabaje estas cosas. Esto se trabaja a nivel personal y desde que nacemos. Entonces, esto es difícil, ciertamente es difícil, ¿no? Pero no es imposible, y no podemos esperar que venga una política pública para recién iniciar. Esto ya se ha iniciado hace años atrás y tenemos que continuar. Y no esperemos de un político y no esperemos de alguna persona o de una institución. Hagámoslo cada uno de nosotros, con lo que nos toca y en el lugar que nos toca. Gracias. Muchísimas gracias, señor Amparito. Quisiéramos invitar, por favor, a la señora Silvia para que también nos pueda hacer sus comentarios. Sí, es muy difícil, si no imposible, presentar recetas para conseguir la paz, ¿no? La paz como este anhelo humano que pide de nosotros que seamos trabajadores, artesanos de la paz, pero sin embargo sí creo que hay elementos fundamentales que nos pueden llevar a conseguir ello, ¿no? A conseguir la paz. Y que han sido dichos, han sido compartidos en este seminario, ¿no?
Yo me quiero quedar fundamentalmente con el tema educativo. Una educación que nos ayude a todos, pero que se dé de los diferentes ámbitos o niveles de la educación, desde la educación básica hasta tal vez la educación superior, a esta formación que nos lleve a todos a trabajar por la justicia, a comprometernos a ese trabajo por la justicia, a un cambio de actitud también, un cambio de actitud que, como lo decía en mi anterior intervención, una actitud que nos lleve a respetar y a valorar las diferencias o lo que llamamos las minorías, ¿no? Respetar y apreciar eso, apreciar lo diferentes que somos, apreciarlo para valorarlo desde allí, reconociendo los derechos de todos, ¿no? Que todos podamos aprender ese respeto, esa necesidad de reconocer los derechos de los demás. Y bueno, la participación dentro de ese compromiso de trabajar por la paz, este elemento importante de tomar conciencia de lo elemental, lo fundamental que es participar en los espacios, en los trabajos, en las acciones que nos tienen que llevar a construir el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Que podamos intervenir de manera participativa, responsable, en todos estos espacios o instancias que se van creando, que se van abriendo. Algunos el propio gobierno lo hace, algunos espacios los vamos abriendo nosotros desde sociedad civil, los vamos luchando también, ¿no? Espacios que tienen que ver con el reconocimiento de nuestros derechos como ciudadanos, y esa comprensión necesaria de nuevas relaciones que tenemos que establecer entre gobernantes y gobernados, ¿no? Cuando nosotros ciudadanos y ciudadanas queremos intervenir y debemos intervenir en el destino, las decisiones que son para el bien común de nuestra comunidad, hay relaciones que tienen que cambiar y es esa relación de gobernantes y gobernados donde cada vez más el punto de vista de cómo se construyen esas relaciones tiene que estar puesta en los derechos de los ciudadanos antes que estar puesta en los poderes del soberano, ¿no? Entonces, es así como debemos construir una relación en una lógica distinta, ¿no? Los derechos del ciudadano antes que los poderes del soberano. Entonces, también es imprescindible que aprendamos a reconocer que una sociedad, una comunidad, no es una masa social, sino que debe haber allí una concepción hasta un punto de los individuos, hasta un punto podría como que denominarse una concepción individualista de la sociedad. Eso no es algo negativo, una concepción individualista de la sociedad. Me estoy refiriendo o aludo al hecho de individualizar a los miembros de la sociedad, cada individuo con sus derechos, cada individuo con sus responsabilidades, pero debemos ser muy conscientes o tener una educación que propenda a ese reconocimiento. Entonces,
yo creo que son como estos elementos, más que una receta, en realidad son compromisos para llegar a esa paz que anhelamos, ¿no? Y las condiciones, vigilar siempre, estar muy pendientes de las condiciones en que se establecen los diálogos. Es bien importante también tener presente que en los diálogos debemos propender a buscar el consenso, como lo decía anteriormente. Antes nos hemos dejado llevar por lo que la mayoría quiere, pero en realidad ahora lo que importa es considerar mayorías y minorías, que debemos tener un acuerdo y llegar a consensos, pero también entonces en el diálogo tenemos que aprender a llegar, a arribar a esos consensos, pero también tenemos que aprender a procesar los disensos, porque no todos siempre vamos a pensar igual. De hecho, no deberíamos buscar esa homogeneización de la sociedad, ¿no? Entonces quería dejar estos aspectos finales de la reflexión. Después las preguntas, más que preguntas, creo que lo que ha hecho el público, los participantes, son más bien importantes complementaciones a lo que hemos venido reflexionando hoy, ¿no? Yo más bien agradezco la manera en que los participantes han complementado lo que aquí hemos querido transmitir. Gracias. Muchísimas gracias, la señora Silvia, por sus aportes y sus comentarios. Vuestros comentarios nos hacen recordar que hablando de nuestros compromisos, de las tareas, creo que el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas está enfocado pues en construir participativamente propuestas para la macrorregional, para la macrosur, pero sobre todo basándonos en evidencias de la acción y la investigación participativa. Dentro de esta labor sentimos que está presente de manera transversal la promoción de una convivencia de la cultura de paz, ¿no? Y sobre todo el diálogo del que nos ha hablado el padre también Gastón, por las poblaciones, especialmente las comunidades campesinas, nativas, indígenas, no solamente andinas, sino también amazónicas, vuelvo a repetir, y de los individuos, ¿no? Se reconozcan como sujetos de derechos y constructores de realidades con mejores posibilidades, ¿no? En este camino nos encontramos no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, en la sociedad civil organizada, ya sea con sus formas, en sus formas diferentes, ¿no? Como son las ONGs, la de defensa, las asociaciones, los centros políticos, las entidades públicas, estatales de nuestro país, ¿no? Eso quería un poquito comentarios. De repente, Carlos, ¿quieres también hacer algún comentario, por favor? Bueno, si vamos, si no hay más preguntas, simplemente quisiera yo remarcar dos cosas, ¿no? Creo que Silvia planteó un tema importante, cómo trabajamos desde la educación, ¿no? El factor educativo desde la casa y desde el colegio, ¿no? Es fundamental para ir cambiando esta forma Te llamo más actual luego, mamá. de vinculación que tenemos entre las personas e ir forjando esa cultura de tolerancia, ¿no? Entre todos y todas, ¿no? Que justamente nos va a permitir superar esas prácticas tan nocivas de homofobia, de racismo, ¿no? Misoginismo, que afectan mucho la relación entre las personas, ¿no? Y que también dificulta justamente eso, la cultura de paz, ¿no? Dificulta su cumplimiento. Ese es un aspecto importante de la educación, me parece sustancial enfrentarlo desde esos espacios, y lo cual implica también cambiar la forma de actuar, de pensar, superar paradigmas tradicionales que poseen los educadores, los formadores, ¿no? O sea, y eso es básico para poder justamente garantizar cambios en los contenidos de los niños y niñas, ¿no? En los espacios educativos. Y el segundo tema que es importantísimo también es que para todos nosotros que estamos preocupados por construir lo que tú llamas, mismas esas evidencias
en diferentes aspectos, ¿no? En el campo de la economía, en el campo del ambiente, en el campo de la agricultura, la producción, la tecnología. A veces somos demasiado racionales y demasiados, digamos, preocupados por obtener una serie de indicios y de propuestas. ¿No? Tenemos que trabajar esa práctica distinta de vincularnos entre las personas, ¿no? Una buena propuesta de desarrollo que se impone a la gente jamás llegará a ser comprendida por esta, ¿no? O sentirá más bien rechazo en muchos casos, ¿no? Hay prácticas que no son antipopulares, que son impopulares, que es muy diferente, y que se genera justamente por ese comportamiento autoritario, vertical, que estamos acostumbrados en la historia del país, es una historia de verticalismo, ¿no? Desde siempre. Entonces, y se ha agudizado en esos periodos dictatoriales que ya pasó el país en los últimos, en el decenio de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ya ha continuado, ¿no? Entonces tenemos en nuestra práctica, nuestras costumbres, nuestra vida cotidiana, ese comportamiento establecido muy fuerte del autoritarismo, de la verdad nuestra y no de una verdad construida entre todos, ¿no? Entonces, el inocentrismo también es parte de ese tipo de desviación y de comportamiento. Desde esa entrada, entonces, es importante tratar de entender que no basta hablar de buenas propuestas de desarrollo que se construyen para atender las necesidades de la gente, sino que estas hay que tomarlas en cuenta en un contexto de construcción de verdades compartiendo con la gente, ¿no? De un contexto de diálogo permanente, como también señala Gastón, ¿no? Y en ese diálogo también todos aprendemos, ¿no? Y también hay verdades que se van a recrear conjuntamente, ¿no? Pues, tan complicados, ¿no? En los cuales no nos escuchamos, ¿no? En los cuales las famosas mesas de diálogo para mí no son mesas de diálogo, son mesas de negociación, porque sentar al otro a la fuerza a conversar no es una mesa de diálogo, ¿no? Y por eso finalmente acabó contribuye justamente a generar esa falta de confianza entre actores, ¿no? Y principalmente con el Estado. Eso nada más como unos comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, queremos agradecer de manera muy especial a cada uno de ustedes, la señora Amparito, la señora Silvia, al padre Gastón, y de manera también especial a todos y cada uno de los oyentes quienes nos están acompañando desde sus hogares. Queremos decirles simplemente cuídense, quédense en casa y usen la mascarilla, por favor, cuando salgan a la calle, y mantengamos la distancia social. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias a CBC por esta oportunidad y por darnos la facilidad de participar en este tema tan importante. Felicidades por sus 46 años. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto, gracias. Gracias, Silvia.